Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, chicos. Vamos a entrar al tema, continuando con los hongos, vamos a ver las micosis subcutáneas. Bueno, esta micosis subcutánea están constituidas por un grupo muy importante de patologías y enfermedades, como son los micetomas, vemos acá micetomas, la esporotricosis, la cromomicosis y la lobomicosis. Son cuatro patologías en las cuales nos vamos a referir en esta tarde. ¿Qué son? Empezando con los micetomas. ¿Qué son los micetomas? ¿Por qué se caracterizan? Bien, son lesiones de tipo inflamatoria, o sea que hay un proceso inflamativo, aparte de la infección, por supuesto, del hongo. Son enfermedades de evolución crónicas. ¿Qué características tienen? Presentan granulomas. Vamos a ver granos. Estos son supurativos, es decir, que van a estar sacando material. ¿Y quién lo origina? Nosotros los agrupamos en dos grandes grupos aquí, a los agentes etiológicos. Un grupo le damos a los hongos y el otro grupo le damos a las bacterias. Dentro de los hongos, que también se denomina eumicetoma a esta patología, está el actinomadura, se llama actinomadura madurae. Ese viene a ser el hongo. ¿Dónde habita? Normalmente entre la naturaleza, que es el suelo, la tierra, los vegetales. ¿Cómo ingresa al hombre? ¿De qué manera? Por un traumatismo, o sea, tiene que haber una alteración o una puerta de entrada en la piel. ¿Quiénes son las personas o existirán, se podría decir, factores que contribuyen a esta micosis? Sí. ¿Cuáles son esos factores? Sobre todo la área geográfica, que vienen a ser las zonas rurales, y las personas pues que trabajan manipulando la tierra, el suelo, que generalmente son los agricultores, la gente que se dedica a la agricultura, a la siembra, y generalmente sabemos que este tipo de paciente le gusta caminar mucho descalzo por el calor. Entonces es un factor predisponente el no tener un par de zapatos o no ponerse un par de zapatos y pisar directamente el suelo o la tierra. Entonces son factores muy importantes a considerar. Vemos el segundo grupo, que son las bacterias. Lo llamamos actinomicetoma. Aquí tenemos el micetoma, todo lo que hemos hablado. Si vemos, veamos la lesión, dijimos que veíamos granuloma, aquí lo tenemos. Los granulomas son estos. Y algo que nos llama la atención en este tipo de lesión, que son de tipo inflamatoria. Si vemos acá, vemos acceso pustuloso, o sea, con pus, por supuesto. Y dentro de estos granulomas estamos viendo fístulas, o sea, por donde drena el material que contiene al hongo. Este tipo de micosis es muy importante considerar, porque nos llama la atención un signo muy importante. Si examinamos la lesión, son los granitos. Estos granitos que se ven de colores y que, si ustedes lo ven, tienen diferentes tamaños, desde uno más pequeño hasta otros más grandes, ¿no? ¿Qué son estos? Vienen a constituir las microcolonias del hongo. Entonces, esta es la lesión característica para el actinomiceto. ¿Cómo haríamos el diagnóstico diferencial si estamos viendo esta lesión? ¿Será que podemos diferenciarlo con un tumor? Sí.
tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un tumor también. Estos tumores benignos que vienen a ser los lipomas de tejido, fibroma y la fibrolipoma, que son los tumores más frecuentes que salen en la piel. También no nos olvidemos de los tumores malignos. ¿Quiénes están aquí? Los sarcomas, ¿no? Y los melanomas también, que son importantes hacer el diagnóstico diferencial. Otras infecciones, por ejemplo, cuando se produce una complicación, o sea, cuando es una enfermedad de tipo generalizada, que puede ir a una articulación, puede ir a un hueso también. Entonces vamos a ver una osteomielitis, es una infección en el hueso. Pues sabemos que una osteomielitis es más frecuente por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, y si el paciente está hospitalizado puede ser una pseudomonas, puede ser un acinetobacter, cualquier microorganismo. Por la alta incidencia de las micobacterias, también tenemos que hacer la diferenciación con la micobacteria tuberculosis a nivel de piel y tejido blando. También con otros hongos, con los cromoblastomicosis y con los esporotricosis. Entonces, como veamos, ¿cuántos tipos de patologías tenemos que descartar? Tumores benignos, tumores malignos, infecciones bacterianas, infecciones por micobacterias e inclusive infecciones por otras micosis que son también mucocutáneas, como es la cromoblastomicosis y la esporotricosis. ¿Qué tenemos que hacer para descartar esto? Primeramente, pues tomar la lesión, ¿verdad? Con una pinza, sacar ese gránulo, colocarlo con hidróxido de potasio, dejarlo ablandar y luego apretarlo. Y ver entre un portaobjeto y un cubreobjeto. Si vemos al hongo, no necesitamos hacer otro tipo de diagnóstico, entonces lo vamos a observar y podemos deducir de que se trata de esta patología. Si vemos la lesión y no lo vemos al hongo, podemos hacer pruebas de PCR, pruebas de antígeno, cultivos también, y si en eso no nos desarrolla, ya tenemos pues que buscar otro tipo de infección, digamos, o otro agente etiológico que sea causante, digamos, de esta infección. Y claro que esto va a acompañar siempre y cuando de lo que es la ficha epidemiológica, ¿no? Preguntarle al paciente cuánto tiempo lleva, cuál es su actividad, en qué trabaja, digamos, eso nos va a favorecer también para llevarnos al diagnóstico, ¿ya? Bien. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos muchos antimicóticos con los que nosotros podemos trabajar. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hongo, podemos aplicar el ketoconazol, la gliciofulvina, el fluconazol, el voriconazol, inclusive la nistatina también se puede aplicar. Actualmente es importante hacer un antifungigrama para ver a qué es sensible este hongo. Y algo también que acopla a este tratamiento sería la vía quirúrgica, o sea, eliminar toda la parte muerta de la piel para ayudar, por supuesto, al tratamiento que sea más rápido, ¿no? ¿Qué sucede en el caso en que no sea un hongo el que está produciendo este micetoma, que sea un actinomyces? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que utilizar el Daxone o la rifampicina, trimetoprim-sulfa-amikacin. La dosis va a depender de que usemos. Por ejemplo, si utilizo un trimetoprim-sulfa, puedo dar cada 12 horas. Una amikacina puedo dar 3 ampollas cada 8 horas, una ampolla cada 8 horas o una ampolla cada 12 horas, y la rifampicina que también se puede dar, que viene de 600 miligramos. Y aquí hay que tener muy en cuenta, sí, generalmente en nuestro medio tratamos de no utilizar la rifampicina por el hecho de que la guardamos para que no se torne, no se la utilice mucho, porque nosotros acá tenemos una alta incidencia de micobacteria tuberculosis, entonces evitamos nosotros utilizar la rifampicina.
Ya. Entonces, este sería el tratamiento, la forma como lo podemos diagnosticar y cómo se puede presentar esta micosis. ¿De qué manera? ¿Cómo la podemos ver? Siempre hay que tener cuidado, yo digo, de cuando vemos una lesión de la piel y tejido blando, no nos olvidemos que es una lesión pues que está expuesta al medio ambiente. Y al estar expuesta al medio ambiente, ¿qué nos puede suceder ahí? Se puede acoplar desde otro hongo o se puede acoplar una bacteria, inclusive hasta un parásito. A veces podemos ver infecciones mixtas, entonces ojo con eso, hay que saber diferenciar, ¿ya? Bien. Ahora vamos a ver la otra micosis subcutánea, que es la esporotricosis. ¿Quién produce la esporotricosis? El hongo que se llama Sporotrit schenckii, por eso viene el nombre esporotricosa. ¿Por qué se caracteriza esta micosis? Por la presencia de nódulos, o también que llamamos gomas. Puede dar infección sistémica como los micetomas, puede dar, pero todo va a depender de qué, del estado inmunológico, por supuesto, del paciente, ¿no? Las formas clínicas que se pueden presentar en la esporomicosis. Esta esporotricosis o esporomicosis, que es producida por el hongo Schenckii, puede tener las siguientes formas clínicas, la cutánea y la extracutánea, que decimos nosotros. Normalmente la más frecuente es la cutánea, por supuesto. Puede ser esta lesión fija, cutánea fija, o puede ser diseminada, o sea que puede llegar a diseminarse. La diseminación puede ser por vía linfática o una diseminación múltiple, que se nos puede dar. En la otra forma clínica, que es fuera de la piel, por eso decimos extracutánea, que hacen infección de tipo generalizado, puede llegar a un hueso, igual que el micetoma, puede llegar inclusive al pulmón, igual que el micetoma, o puede ir a una articulación. Entonces, se puede dar un proceso de tipo generalizado, significa esto. Podemos tener estos casos. A ver, veamos en qué consiste, por qué se caracteriza esta esporotricosis. Veamos cómo son las lesiones. Aquí tenemos una foto donde vamos a examinarla. Si vemos acá, vamos a leer el concepto. Dice, se forma del mismo chancro esporotricósico, dando paso a una lesión vegetantes o verrugosa, de bordes limitados, con un halo eritemato violáceo, cubierto de escamas y costras miceláricas, y puede aparecer otra lesión en otro lado. O sea que el chancro va cambiando de lugar, dependiendo de cómo nosotros nos estamos manipulando. Si analizamos acá, por ejemplo, estamos viendo acá la lesión que asemeja a una caracha, ¿verdad? ¿No? Si yo la veo esta lesión, aquí tengo otra lesión en el pie, acá tengo otra lesión. Yo esto tengo que hacer muy grande. O sea, yo no puedo decir o sospechar que esto es una esporotricosis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estoy viendo solamente una lesión en piel y tejido blando. ¿Qué es lo primero que hace un clínico cuando ve una lesión en piel y tejido blando? Nadie sospecha de un hongo, nadie. Porque no es una lesión que me puede decir esto es un hongo. Inclusive puede ser bacterias, puede ser un parásito. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que evaluar? Como dijimos, la ficha clínica, o sea, elaborar la parte clínica epidemiológica de estos pacientes. Entonces, si nosotros vemos que son pacientes que están relacionados con lo que es tierra, cultivos, todo eso, y ya para nosotros es una alerta, digamos. Y también, ¿no?, pensar en la epidemiología de este país, que podemos ver también la micobacteria extrapulmonar también, o también puede ser ¿por qué no una lesión de lepra? También puede ser, o una
biogénica también, ¿por qué no? Entonces, si yo no le hago el laboratorio a esto, el análisis, no voy a saber. O sea, no hay nada que me indique que estoy frente a un hongo, eh, no hay que... Hola, hola, Buenas tardes, doctora. sí, ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Le habla Daniel, el que le vendió ahí un lotecito ahí a su colega, ¿no? De la doctora Julia. sí, 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 Quería señor. encargarle, pues, de repente, si hay alguien por ahí que quiera comprar, tengo uno, yo ahí al ladito de donde le vendí a la doctora Julia. Ah, ya, Tengo un lotecito. ya, señor, ya. En 4.500 quiero darlo. Ah, Ya, ya, ya salieron los papeles, ya usted sabe que está todo eso ya directo para inscribir. Entonces, ah, le ya, encargo, pues, por ahí, usted sabe que igual le voy a reconocer. Está ya, allá al ladito la doctora Julia, tengo uno nomás ahí. ya, ya, señor, Ya, ya, anótelo, este es mi número, cualquier cosita pues me avisa, a ver. ya, listo, lo voy a Ya, anotar, doctora. ya, Sí. hasta luego. Ya, hasta luego. Y seguimos analizando la esporotricosis. Si vemos acá, en esta foto, por ejemplo, estamos viendo aquí en la parte inicial y la parte acá ulcerativa que tenemos, ¿ve? El 70% de las formas clínicas se da en lo que es los miembros superiores e inferiores y la cara. ¿Cómo se inicia? Empieza aquí por ejemplo lo que estamos viendo es un eritema primero. Aquí estamos viendo un eritema, aquí se está por una mácula, una pápula, luego esto se ulcera, aquí tenemos las úlceras, ¿verdad? Y después evoluciona a cicatrizarse. Y las lesiones van de esa manera, cerrando una acá y creando otra acá, y va yendo por todo lo que es el trayecto de los vasos linfáticos. Entonces esta le llamamos nosotros esporotricosis de tipo linfática, cutánea linfática, como estamos viendo. Esta sería algo, es un signo muy interesante porque si hace, por ejemplo, esta trayectoria, ya por lo menos te hace sospechar esta trayectoria, porque está afectando todo lo que es los vasos linfáticos. Entonces, esta es una llamada de atención para nosotros. Aquí tenemos otra patología. Si ven ustedes, la toma ha sido toda la cara, ¿verdad? Vemos acá toda la cara. Esto también de qué va a depender, como decía anteriormente, hay factores que influyen en el huésped, digamos. Por ejemplo, el estado inmunológico. Entonces acá estamos viendo una lesión que se ha dado en la cara, bastante grande ya está, ¿verdad? También aquí, por ejemplo, esta lesión hay que hacer la diferenciación, inclusive con un CA, con un cáncer de piel también. Con las micosis, con los parásitos, como las leishmanias, también hay que hacer la diferenciación aquí. En los pacientes inmunodeprimidos podemos ver lesión en piel, hueso, músculos y puede afectar órganos como vimos el tracto genitourinario, sistema nervioso central, hígado, vaso, páncreas, miocardio y tiroides. Estamos hablando de una diseminación generalizada, ¿no? Generalmente, ¿cuál es la característica? Son enfermedades crónicas, dijimos. Entonces el paciente va a tener una cronosidad, o sea, una lesión de bastante tiempo, que decimos nosotros. Si ya la infección se hace generalizada, el paciente pues ya empieza, como es cronicidad, estamos hablando del paciente, ¿qué paciente va a tener ganas de comer, de alimentarse, todo? Entonces va a haber un deterioro, un malestar general, o sea, un deterioro general orgánico, y el paciente tiene una alta mortalidad, este tipo de lesión, porque ya se hace sistémica también. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo mismo que para el micetoma, lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Examen directo con hidróxido de potasio. Podemos hacer tinciones de PAS, de GROCOD,
o hacer un método de inmunofluorescencia directa. Otro método directo sería el cultivo. También podemos hacer pruebas antigénicas con la esporotriquina, que son pruebas intradérmicas, donde se coloca 0,1 ml de antígeno subcutáneo y dentro de las 24, 48 horas y 72 horas se lee la lectura y se mide la lesión que se forma, o sea, la reacción antígeno-anticuerpo se brota en exantemas, en una roncha que nosotros lo medimos, y si da dentro de los 5 centímetros, nosotros decimos de que se trata de una prueba positiva de antígeno. Podemos hacer pruebas de anticuerpo también, o sea, indirecta, podemos utilizar la aglutinación en látex, la inmunodifusión, fijación del complemento o cualquier electroforesis. Inclusive podemos hacer microscopía también. Entonces sería la forma de diagnosticar. Es fácil, no es difícil. ¿Cuál es el tratamiento? Igual que para los anteriores, yo puedo utilizar ketoconazol, gliceofulvina, fluconazol, anfotericina, voriconazol, inclusive la nistatina. La dosis va a depender del antimicótico que vamos a dar. Si, por ejemplo, se trata del ketoconazol, el ketoconazol, su presentación es de 200 miligramos. Tenemos que dar cada 12 horas, entonces vamos a dar 400 miligramos al día, hasta desaparición de la lesión. Diferencia en el tratamiento entre la esporotricosis y los micetomas no hay. Algo que hasta ahora nosotros seguimos en forma, se podría decir, trabajando en forma a datos de otros países, por ejemplo, es que no tenemos nuestros propios datos, digamos, de cómo evolucionan estos hongos a los antimicóticos, y sería bueno, digamos, también realizar nuestra propia investigación para saber a qué son sensibles y sobre qué podemos trabajar, ¿no? Lamentablemente se puede decir es un estudio muy complejo y caro. Es por esta razón que solamente se hace en un determinado lugar, digamos. Por ejemplo, las enfermedades tropicales se hacen en el Cenetron, ¿no? Entonces, porque eso es del ministerio. Entonces se trata ahí de agrupar todo este tipo de infecciones. Nos vamos con la tercera patología, la tercera micosis, que son las cromomicosis o cromoblastomicosis se llama. ¿Cuál es la etiología? ¿Quién lo produce? Tenemos la Fonseca pedrosi, tenemos al Fialofora verrucoso, al Fialofora carrioni y tenemos al Fonseca compacta. Entonces, esta micosis, estos hongos pueden producir la cromomicosis, o también llamada cromoblastomicosis. ¿Cuál es la clínica, la forma clínica? Si vemos acá, puede tener dos formas clínicas, una que la llamamos en placa y la otra la llamamos en nódulo. La nodular, por ejemplo, la forma clínica nodular empieza también con un eritema, con una mácula, con una pápula y luego con una lesión de papulosa. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el material, el hongo ahí contenido en esa vesícula, ¿no? Generalmente también no son, se podría decir, típicas, digamos, porque nos puede semejar, digamos, cualquier proceso infeccioso. Opiogénico también. Inclusive así se han visto las lesiones también, por ejemplo, de los virus, por ejemplo, ahora lo de la viruela del mono. Entonces así se ven los pustulosos, se ven las lesiones. ¿Qué sucede en la forma clínica que se llama placas? Si vemos acá es diferente, ¿verdad? En el otro vimos lesiones mácula, pápulas, vesículas. Y acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una lesión más extensa en forma de, por eso se dice en placa, porque son lesiones
aplanadas y largas. Entonces presenta placa de diferentes tamaños, eritematosa, o sea, inflamativa, descamativas, cubierta de escamas, como vemos acá. Parece una psoriasis, si lo miramos acá, parece una psoriasis, y la psoriasis sabemos que es producida por virus, ¿no ves? Otras veces hay sobre el eritema lesiones nodulares y postulosas, o sea que también como es una lesión de piel, también se puede acoplar un microorganismo, ya sea bacteria o un parásito, y puede ayudar, inclusive otro hongo, ayudar a producir lesiones secundarias, podemos decir. Serían las dos formas clínicas. ¿Será que vamos a hacer un diagnóstico diferencial aquí? Sí, vamos a hacer un diagnóstico diferencial. ¿Con quién? Con la tuberculosis, con la esporotricosis, que es lo que acabamos de ver, la otra micosis subcutánea, los carcinomas, los cánceres, la psoriasis, sobre todo la forma clínica en placa, ¿verdad? La coccidioidimicosis, que también produce este tipo de lesión, leishmania también, que es un parásito, y la blastomicosis, que son hongos. Entonces, miren ustedes, el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es bastante grande. Pero ¿cómo lo podemos diagnosticar? Es fácil diagnosticar. En el laboratorio es dispensable diferenciar procesos verrugosos como tuberculosis y una esporotricosis. ¿Cómo yo puedo decir que es una tuberculosis? Con la coloración de Ziel-Nielsen. ¿Cómo digo yo que o es una esporotricosis, o un problema de otras micosis, por ejemplo, que es una micosis nodular, Tengo que ver, si veo acá, si vemos, se ven los cuerpos de color negro, que lo llamamos nosotros, o se llaman células fumagoides, se llaman, de color negra, café se tiñe. Entonces hacemos un examen directo de la lesión y vamos a ver las células fumagoides, que son estas de color café negrita. Podemos hacer el cultivo o podemos hacer un examen histológico, un corte con una tinción, y vamos a observar las células fumagoides. Entonces, es muy importante el diagnóstico. Podemos utilizar métodos también directos, como pruebas de antígenos, también podemos usar. Podemos hacer microscopías, también podemos usar exámenes directos con hidróxido de potasio, podemos utilizar, inclusive podemos utilizar la reacción en cadena polimerasa en diagnóstico directo. ¿Cuál es el tratamiento? Todo lo que es micosis, fluconazol, ketoconazol, grisepulvina, nistatina, boriconazol, amphotericina B, cualquier antimicótico lo podemos nosotros utilizar. Y la enfermedad, la cuarta enfermedad que vamos a ver se llama la lobomicosis, o también enfermedad de Jorge Lobo se llama. ¿Quiénes producen este tipo de enfermedad? El paracoccidioide loboid, Blastomyces, la Glenosporella, la Laomice y la Lacacina. Entonces, estos vienen a ser los sinónimos que le podemos dar a Loboa loboid. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza el cuadro clínico? Si vemos acá, estamos viendo verrugas grandes, ¿no? También podemos ver infiltrados aquí entre medio de estas lesiones, se pueden ver que aparecen como nódulos así duros en toda la parte de la piel, ¿ya? Y se tornan después verrugosos. Algo muy importante de estos grumos que veo es que cuando uno lo extrae de la piel, es muy raro que deje cicatriz, generalmente no da. Entonces sería el cuadro clínico. Diagnóstico diferencial con cualquier queloide, fibroma, cromomicosis, inclusive la lepra nodular. ¿Cómo lo podemos diagnosticar?
Esta, algo muy importante, lo hacemos con examen directos, que son los PCR, reacción en cadena polimerasa, la microscopía. También podemos hacer tinciones también, en los cuales se puede observar este hongo, ¿ya? Generalmente es un hongo que todavía no se lo cultiva porque no desarrolla en los medios comunes para hongo como por ejemplo el agar saburón, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a dar en esta micosis? Si vemos que hay una deformación, ¿no ves? Aquí estamos viendo, volvemos acá a la diapositiva, miren ustedes, toda esta lesión y cochinera que hay acá. Entonces, eso es lo que tenemos que traerle a nuestro paciente, digamos, sacárselo para poder hacer un buen tratamiento. Por eso dice quirúrgico, acá estamos viendo, hay que sacar toda esa masa de piel ya muerta, digamos. Puedo dar la clofazimina o puedo dar el itraconazol, ¿no? Ayudar a los pacientes, por ejemplo, aumentando las defensas, ya sea con inmunoglobulina o también con algún interferón para ayudarle a aumentar las defensas. Bueno, esto sería lo que es el tema de la micosis subcutánea. ¿Tienen alguna pregunta para que yo vuelva a explicar? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Jóvenes? No, doctora, está claro. Ya pues, bueno. Si no hay ni una pregunta, nos vemos la otra semana en la universidad. Vamos a empezar las clases presenciales. Y por favor, le voy a pedir para su práctica, vayan llevando sus guías para que vaya haciendo la revisión de las guías. Ahí le voy a llevar los exámenes que han dado las evaluaciones, ¿ya? Entonces, si Dios quiere, hasta el próximo viernes estamos ahí. Vamos a pasar ya presenciales la teoría y la práctica. ¿Está bien, chicos? Está bien, doctora. Doctora, una consulta que dijo de la guía, no escuché muy bien. Sí, lleven sus guías, pueden ir revisando sus guías de trabajo, de laboratorio. Bien, doctora. ¿Ya? Entonces el día viernes, si Dios quiere, estamos viéndonos en la universidad. ¿Listo? Que tengan un buen fin de semana. Gracias por haber asistido a la clase. Hasta luego. Bien, Hasta doctora. luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Ya se los pasé el tema, chicos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.